Esta historia que voy a contar me pasó hace tiempo cuando fui de viaje a Guanajuato. Siempre había querido conocer esa ciudad. Había escuchado sus leyendas, sus historias sobre callejones misteriosos, apariciones y sucesos extraños que los habitantes contaban en voz baja. Sin embargo, yo nunca fui una persona que creyera mucho en esas cosas. Durante mi estancia, recorrí museos, túneles y plazas. Todo parecía normal. Incluso llegué a pensar que las historias que rodeaban a Guanajuato eran simplemente eso, historias. La noche en que todo ocurrió, yo había salido a un bar del centro histórico. Recuerdo que el ambiente era agradable. Había música, gente conversando y un aire fresco que entraba por las puertas abiertas del lugar. Tomé algunas bebidas de más, aunque no las suficientes como para perder la conciencia. Podía caminar perfectamente y sabía exactamente dónde me encontraba. Cerca de la 1 de la mañana, decidí regresar a mi hotel. Al salir del bar, me recibió el silencio de las calles empedradas. Las luces amarillas de los faroles iluminaban apenas las fachadas antiguas. Y a esa hora casi no había personas caminando. Solamente se escuchaba el eco lejano de alguna conversación perdida entre los callejones. Comencé a avanzar tranquilamente. Al principio todo parecía normal, pero después de unos minutos apareció una sensación difícil de describir. Era como si algo estuviera mal. No podía señalar exactamente qué era. Simplemente sentía una presión extraña en mi pecho. Seguí caminando. Intenté convencerme de que era producto del cansancio o de las bebidas. Sin embargo, mientras avanzaba por aquellos estrechos callejones, la sensación se hizo más intensa. Cuando ocurrió algo que me obligó a detenerme. Escuché pasos, pasos detrás de mí. Claramente se escuchaban. Me giré de inmediato, no había nadie. Observé el callejón de extremo a extremo, completamente vacío. Solté una pequeña risa nerviosa y continué mi camino. No habían pasado ni 30 segundos cuando los pasos regresaron, esta vez más cerca, mucho más cerca. Me volví otra vez, nada, ni una sola persona, el silencio era completamente absoluto. Recuerdo que en ese momento sentí el primer escalofrío recorriendo toda mi espalda. Apuré el paso, mientras más avanzaba, más tenía la sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No escuchaba respiración, no escuchaba palabras, pero podía sentir una presencia. Era como cuando alguien te observa fijamente y tú lo sabes sin necesidad de verlo. Aquella sensación se volvía insoportable. Cada pocos metros volteaba, cada vez encontraba el mismo resultado, nadie. Y aún así, algo seguía ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Llegó un momento en que las calles comenzaron a parecerme diferentes, más oscuras, más estrechas. Los edificios antiguos proyectaban sombras extrañas sobre el suelo. Las luces parecían más débiles, incluso el aire se sentía pesado. Entonces recordé algo que me habían contado durante el día. Un guía turístico nos había mencionado el famoso Callejón del Infierno. No le presté atención en ese momento, pero ahora, al observar un letrero de piedra que estaba iluminado tenuemente por un farol, sentí que toda la sangre abandonaba mi rostro. Había llegado exactamente a ese lugar, el Callejón del Infierno. No sé explicar por qué, pero en cuanto leí ese nombre, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Cada vello de mis brazos se erizó y sentí un frío imposible. Un frío que no provenía del ambiente. Era como si hubiera surgido dentro de mí. Mis piernas comenzaron a temblar. Quise avanzar. No pude. Mis pies dejaron de responder. Era como si estuvieran pegados al suelo. El miedo que sentí en ese instante fue algo que jamás he vuelto a experimentar. No era un miedo normal. Era algo más profundo, más antiguo, más oscuro. Mi respiración comenzó a acelerarse. Intenté moverme y nada. Entonces sentí algo. Al principio fue una ligera presión alrededor de mi espalda, después alrededor de mi cintura y finalmente alrededor de todo mi cuerpo. Como si unos brazos invisibles me hubieran rodeado y el abrazo se volvía cada vez más fuerte, mucho más fuerte. La presión aumentó. Comencé a sentir que me faltaba el aire. Intenté gritar. No me salía ningún sonido. Aquella cosa seguía apretándome y cada segundo era peor que el anterior. Mi corazón golpeaba con fuerza contra mi pecho.
Mi visión comenzó a nublarse. Fue entonces cuando recordé las oraciones que mi abuela me enseñó cuando era niño. Hacía años que yo no rezaba, pero en ese momento fue lo único que vino a mi mente. Comencé a orar en voz baja, con dificultad, tartamudeando, y empezó a ocurrir algo extraño. Mientras más oraba, más intensa se volvía la presión. Era como si aquello no quisiera escuchar cada palabra que yo estaba pronunciando. Sentí un dolor profundo recorriendo todo mi cuerpo. La presencia parecía enfurecerse. Continué rezando una y otra vez sin detenerme, hasta que de pronto todo desapareció. La presión en mi cuerpo se desvaneció, los brazos invisibles dejaron de sujetarme y pude volver a respirar. Durante unos segundos pensé que ya todo había terminado, pero qué equivocado estaba. Mis piernas seguían inmóviles, no podía correr, no podía moverme y no podía apartar la vista del frente. Y entonces lo vi. A unos metros de distancia, parado al final del callejón, estaba observando. La figura era imposible de describir completamente. Parecía humana, pero al mismo tiempo no lo era. Era demasiado alta, demasiado delgada, y sus brazos colgaban de una manera antinatural. Pero su rostro era lo peor. No recuerdo sus rasgos exactos. De hecho, mientras más intento recordarlos, más se desvanecen de mi memoria. Pero jamás olvidaré sus ojos. 2 puntos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Aquella cosa me observaba sin moverse, sin parpadear, sin emitir un solo sonido. El tiempo pareció detenerse. No sé si pasaron segundos o minutos, solamente sé que no podía apartar la mirada. Y entonces pasó algo que todavía me persigue. La figura sonrió, muy lentamente, una sonrisa imposible, demasiado amplia, demasiado antinatural. Sentí un terror tan intenso que pensé que iba a perder la conciencia. Comencé a rezar nuevamente, con todas mis fuerzas, sin dejar de mirar aquella cosa, y mientras lo hacía, la figura comenzó a retroceder. Paso a paso, lentamente, hasta que fue absorbida por la oscuridad del callejón. Cuando desapareció, mis piernas finalmente respondieron. Corrí como nunca antes en mi vida, no miré hacia atrás, no me detuve, no descansé. Llegué al hotel completamente agitado. Esa noche no dormí, ni siquiera encendí la luz. Me quedé sentado junto a la puerta esperando que amaneciera, y a la mañana siguiente abandoné Guanajuato y nunca más regresé. Han pasado muchos años desde entonces. Intenté convencerme de que todo fue producto del cansancio, del alcohol o de mi imaginación. Pero hay algo que impide creer en esa explicación. Algo que todavía me despierta en mitad de la noche. Porque cuando llegué al hotel y revisé mi teléfono, encontré una fotografía tomada accidentalmente durante mi recorrido. Una fotografía oscura y borrosa. En ella aparecía el callejón vacío. O al menos eso fue lo que yo pensé al principio. Porque al acercar la imagen, oculto entre las sombras del fondo, había una silueta inmóvil observando. La misma figura, la misma sonrisa, los mismos ojos. Y lo más inquietante de todo, la fotografía fue tomada varios minutos antes de que yo llegara al callejón del infierno. Te invito a que me sigas para que no te pierdas ninguna de las historias que estaremos subiendo. Esto es Miedo AI.